Muy bien, hermano, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, ¿me escuchas perfectamente? Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas Wow. bien? ¿Me ves bien? Sí, muy bien, Julián. Primero que todo, te Listo. agradezco la oportunidad que me estás dando. Es un orgullo tenerte en nuestro canal. Te puedo decir que eres una de las personas que sigo a todo lado. Tu profesionalismo pasa el extremo de esta tierra, tienes un futuro muy grande, eres muy joven, aprovéchalo, que vas por un camino excelente. Ante todo, Dios te bendiga y muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, por la amistad que hemos podido compartir en esos cubrimientos de Selección Colombia. Y bueno, aquí estamos para charlar un ratico de lo que tanto nos apasiona. Yo no tengo manera de ver los comentarios de la gente porque estoy con la cámara posterior, la frontal está Ok, fallando. Entonces me cuentas yo te voy que... contando. Bueno, entonces Exacto. empiezo por ahí, empiezo por darle saludos. Como siempre, un aficionado de nosotros, otro compañero, Fabián Ramírez de RCN, siempre conectado con Sport Bar TV, gracias a él. Gonza, Daniel, Madonna, Chetos, Antonio, Mariel. Bueno, la lista sigue y sigue y sigue y sigue y no para. Bienvenidos todos ustedes a compartir un ratico de lo que dice Julián, correctamente, de lo que nos apasiona y que se nos está olvidando un poco, hasta a mí jugar, porque ayer fui a tocar el balón y ya la pelota la veía cuadrada, pero es parte de lo que estamos pasando y bueno, sí, hablemos de fútbol, hablemos de lo que más nos apasiona y nos vamos de una. El regreso del fútbol europeo. Alemania ya puso sus días, mayo 16, 17 y 18. ¿Qué opinas de eso? Es una buena noticia, sin ninguna duda, Erwin. Yo creo que es alentador para los que estamos vinculados al fútbol y no solo lo disfrutamos como un elemento de entretenimiento que es, sino para quienes tenemos un vínculo más estrecho con el fútbol y vivimos del fútbol y ver que en otras partes del mundo donde el proceso va más adelante, porque el virus llegó antes y porque la curva ya ha tomado la pendiente hacia abajo, que empiecen a tomar decisiones y a explorar cómo vamos a hacer para regresar al fútbol, que sin ninguna duda va a tener muchas variantes respecto al deporte que conocíamos antes de todo esto, es alentador y es esperanzador. Y yo creo que básicamente a lo que nos debe invitar a los que estamos a este lado del Atlántico es a ver qué cosas se hacen bien, repetirlas, qué cosas no se hacen mal o qué cosas se hacen mal, ser muy cuidadosos con eso y bueno, esperar que nosotros en algún momento, claramente no va a ser esta semana ni este mes, pero en algún momento del segundo semestre del año es lo más probable, pues estemos viviendo un proceso parecido y podamos otra vez ver fútbol en nuestro país, que sin ninguna duda y como tú lo dices, nos hace muchísima falta a todos. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la clave de todo esto es tener también un poco de paciencia, Uh -huh. porque se nos abre los ojos a todos decir, bueno, empezó la Bundesliga ya en 17, eso es ya aquí mismo, estamos, no podemos apresurarnos. Lo que tú dices, allá fue hace mucho más tiempo donde empezó y ya la curva va hacia abajo, ya llevan un proceso donde también, de todas formas, ellos hicieron los requisitos médicos apropiados para llegar a esta fecha, los cuales, si no estoy mal, dieron como 10 personas positivos al virus y 10 de todas positivos, sí. formas toman ese riesgo que se vuelve mínimo, pero a la misma vez es incertidumbre para ellos también. Sí, claro, y hay un factor de riesgo, como tú lo dices, creo que ese al final ha sido el centro del debate en estos días en Europa, porque algunos jugadores, y están en todo su derecho y es muy respetable su posición, han dicho yo no juego mientras no haya una vacuna porque estoy exponiendo a mi familia. Y otras Claro. personas del contexto fútbol, del entorno fútbol, han dicho, bueno, si no juegan, entonces que no cobren y empieza la tensión, digamos, entre estas dos partes, porque por supuesto el factor riesgo está. Yo creo que aquí el juego se trata de disminuirlo al máximo, de tratar de disminuir el riesgo al máximo, tomar todas las prevenciones y donde se pueda, porque yo creo que en nuestros países, tú estás en Estados Unidos, aquí en Colombia,
Yo creo que todavía no es sensato tomar una decisión de eso porque no se ha llegado al pico de la curva, pero en esos países creo que se puede empezar a probar de a poco y sin ninguna duda lo que va a pasar a partir del próximo fin de semana en Alemania y ya más entrado mayo y después en junio con las otras ligas, nos va a mostrar si realmente se puede o no, o si definitivamente hay que esperar más tiempo. Correcto, los ojos están puestos en Alemania, definitivamente en la Bundesliga y lo que pase allá. Todos estaremos poniendo 5 centavitos de esa liga de que todo salga bien para poder que el fútbol empiece a generar todo, porque es que no solamente es fútbol, es dinero, es televisión, usted sabe que de todas formas se mete mucho contrato aquí, ya viene ahorita verano, los jugadores que entran y salen, que ya vamos a hablar de eso. Tengo una pregunta para ti acerca del mercado del verano, porque con todo esto, yo creo que el mercado del verano va a bajar muchísimo. Entonces, diciendo así, sí, correcto, estoy de acuerdo, la Bundesliga va a ser el ojo de todo y lo que pase allá, de ahí va a ser como un juego de dominó, de ahí va a salir todo. Ahora, la Serie A y la Liga. La Serie A y la Liga empezaron sus chequeos de médicos ya. Hoy se confirmó que Fiorentina tiene 3 jugadores y 3 miembros del staff de ellos que tienen el COVID-19. Pasa más o menos lo mismo que pasa en Alemania, pero sabiendo la situación y la magnitud que tuvo Italia con este virus, ¿tú crees que sería de locos cerrar la liga por completo o de locos abrir la liga de nuevo? Realmente es muy difícil y creo que cada país hay que examinarlo de manera diferente y teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor. Hace poco leía una entrevista precisamente de uno de los comisionados de la Serie A y explicaba con cifras muy concretas, con números muy claros, lo que implicaría en este momento para la Serie A la decisión de no reanudar. Y él dice, 2 o 3 equipos se salvan, el resto se revientan, hablando únicamente de los de primera división sin tener en cuenta la Serie B en Italia. Entonces yo creo que es una situación muy difícil, supongo que allá debe haber más escepticismo y más temor por lo que mencionas. Al final el ser humano vive mucho de cuánto me afecta esto a mí directamente y a partir de eso tomo decisiones. Aquí nosotros hemos visto unos cuadros de irresponsabilidad terribles porque la gente cree que no le va a pasar nada y que eso solo pasa allá al otro lado, pero a medida que esto va ganando fuerza empieza a cambiar la conciencia de la gente. Y lo que dices es muy cierto, Italia es uno de los países más golpeados por este tema, realmente crisis en todos los sectores, pues desencadenado por supuesto de lo que pasó con el sector salud y creo que allá deben estarlo asumiendo con mucha más prudencia. Ojalá, si se toma la decisión, es porque están absolutamente seguros de que lo pueden hacer sin poner en riesgo a los jugadores y al final, pues, darle vía libre al fútbol. Julián, hablemos un poquito de la Champions League, porque yo me siento como 50-50. Paris Saint-Germain ya dijo, bueno, no vamos a jugar el torneo, listo, ya se acabó, somos campeones, pero todavía nos queda la Champions League. ¿Qué beneficio tiene a esos equipos que ya no están en competencia como tal, pero de pronto van a tener que jugar la Champions League? Y otros que sí van a tener competencia y tendrán que hacer lo mismo. Pues el beneficio sin ninguna duda es en términos económicos, y tú lo hablabas ahora, que el fútbol regrese sin gente, como va a tener que regresar este año, es imposible que haya público en un estadio, al menos en lo que queda del 2020, le va a dar de todas maneras algún respiro a los equipos por los derechos de televisión, los premios de UEFA, los premios de Champions, también en medio de esta crisis seguramente le pueden dar una mano a los equipos y yo en ese sentido entiendo también a los dirigentes y su insistencia para que el fútbol pueda regresar. Ahora, lo que había planteado UEFA en algún momento y respaldado por FIFA también, es que había que darle prioridad a los campeonatos locales, que son los que permiten jugar más seguido, y si era necesario jugar incluso cada menos de 72 horas se hacía. Por eso las propuestas de las 5 variantes, propuesta en el fútbol inglés, que creo que no va a agarrar mucha fuerza, de jugar menos de 90 minutos,
Entonces, en ese sentido, yo creo que en la cabeza de los dirigentes del fútbol en Europa, quizá lo último que pretendan que regrese es la Champions y la Europa League por esta determinación, por este camino marcado de decirle primero sí a las ligas locales. De todas maneras, al final eso significa mayores ingresos y si hay que apretar a las plantillas y ponerlas a jugar cada 2 y 3 días para poder jugar ligas y Champions, estoy absolutamente seguro de que eso va a pasar, porque los equipos necesitan recoger lo que sea en este momento de crisis tremenda y de crisis mundial. Ahora, hablando de esa crisis, tiene que haber, porque es imposible que no, tiene que haber una caída de valores de los jugadores, el precio de los jugadores. Se viene ahorita el mercado de verano, que es tan importante como el otro, pero este verano es muy importante para todos los equipos, para continentes también, gente que quiere salir de Sudamérica para Europa o de Sudamérica para Estados Unidos, Norteamérica, y los precios se están dando a verse ya mismo. Por ejemplo, James Rodríguez ya no vale 50, sino puede valer 25. Neymar dijo, ¿sabe qué? De pronto no me paguen todos esos millones, 250 pico millones, ya no los quiero, los que sea, ahora quiero 10 o 5, me compongo. Creo que eso va a dar duro en la economía tanto al jugador como a los agentes de los jugadores. Y yo creo que es una buena noticia que se reviente esa burbuja porque realmente esto de un tiempo para acá, creo que el traspaso de Bale puede ser un punto coyuntural en el que ya empezamos a sentir que esto no tenía ninguna proporción y que los valores que empezaban a manejarse en cuanto a los pases de los jugadores pues eran una verdadera locura, y a mí me parece bueno que al final se aterrice un poquito y se vuelva a humanizar el fútbol en ese sentido. Sin ninguna duda, hoy todos los jugadores, por buenos que sean, valen menos, porque las cosas valen lo que tú estés dispuesto a pagar por ellas, y claro, en algún momento nos parecía normal y ya nos habíamos adaptado a decir que un jugador joven con buenas condiciones y buenas características decía, no, su pase vale 50 millones de euros, que es un platal, es demasiado dinero, y ya nosotros decíamos, no, es barato. O sea, ya habíamos entrado como en ese juego de decir, es barato que le paguen a un futbolista el derecho de ir a jugar a un equipo por una cifra de esas. Transfer Market, que es la plataforma alemana que calcula el valor de los pases de los jugadores y de las plantillas, dice que cientos de miles de millones de euros va a ser la pérdida en cuanto al valor nominal, en cuanto al valor de las plantillas cuando se reabra el mercado, que no sabemos tampoco cuándo va a ser. Por ejemplo, aquí en Colombia, el mes pasado, en marzo, había una ventana para inscribir jugadores libres, jugadores que estaban sin contrato, y claramente eso se suspendió por la crisis que estamos viviendo, y no sabemos todavía, no tenemos certeza cuándo se va a reabrir el mercado de pases. Es tanta la crisis, Julián, que hasta una de las ligas más importantes de este continente, la Liga MX, la Liga Mexicana, decidió cerrar su segunda división. Y afecta no solamente, personalmente lo digo, no afecta a ellos mismos, pero también afecta a todo el continente. Había mucha salida por México, mucho colombiano, ecuatoriano, peruano, venezolano, bueno, nómbrelo, que salía a México, así fuera, a jugar a una segunda división para poder tener oportunidad de llegar a primera. Sí, muchos salían a primera, los mejores, los caros, salían, y lo que pasa es que México paga muy bien, pero se cierra esa ventana. ¿Qué opinas de esa decisión de la Liga Mexicana en cerrar la segunda división? Al final, y por doloroso que sea, a mí me parece que es entendible también, y que puede ser el camino que hay que seguir enfrentando a este enemigo invisible al que nos estamos midiendo todos en este momento. Realmente parece que hacer un esfuerzo por controlar lo que está sucediendo en Primera División exige al máximo a las autoridades del fútbol, a las autoridades de cada país, y ya cuando son ligas menores, por decirlo de alguna manera, parece aún más difícil de controlar. Yo hablaba esta semana con una persona de Conmebol, un colombiano que trabaja en Conmebol, y él me decía, yo no puedo creer que en Colombia todavía haya gente enojada porque paramos el fútbol aficionado y el fútbol juvenil. Y me decía, imagínese
sí es difícil controlar el aspecto logístico de un partido de primera división. Pongamos un Millonarios Nacional, que no entren más personas al estadio de las que están autorizadas, que todo el mundo siga los protocolos, que se hagan los exámenes, que se mantenga la distancia antes del arranque del partido. Imagínese cómo controla eso uno en un partido sub-20, donde no hay graderías, donde no hay una taquilla, donde son canchas de arena. Realmente es muy complicado. Sí, no, realmente tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no vamos a tener ya para este año ya no vamos a tener público en las graderías. Lo mejor que sería para tanto los clubes, los jugadores, como uno mismo, los periodistas, es no tener gente en las tribunas, es cerrar este 2020 con lo que nos queda. Algunas ligas irán a abrir, otras ligas no irán a abrir, y dejar ya y pensar en un 2021. Este 2020 definitivamente aprendimos mucho. No simplemente nos quedamos sin deporte, sin fútbol, pero uno mismo aprendió a valorar lo que realmente es, que es uno mismo, la familia y lo que tiene uno en este momento. A ti te podrán pagar $100 millones por un transfer, por un jugador, pero si el enfermero que le pagan $100,000 nomás, o menos, 50,000 o 40,000 dólares, que no es un mínimo de los 100 millones que te están pagando, pero esa persona va a salvar 10 vidas, ¿qué vale más? Entonces, estoy de acuerdo contigo con el valor de los jugadores. Esa burbuja era tiempo de que se reventara ya, era justo. No podemos esperar de un jugador que valga 100, 200, 150, cuando realmente hay cosas más importantes en esta vida. Así es. El crecimiento de la Liga MLS. Esto se había hablado ya desde hace varios tiempos. La liga poquito a poquito va creciendo. Ya se trae menos jugadores mayores, que eso era lo que traía la Liga MLS. Gente que ya quería retirarse, quería pasarla aquí de pachanga, la pasaba rico. Vino Zlatan, le sacó el billete a los de Los Ángeles, les dijo chao, se les burló un poquito y se fue. Pero la liga está haciendo un cambio como tal. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Aquí en Orlando City, Oscar Pareja trajo a Andrés Perea, un jugador muy, muy joven, 18, 19 años, de Nacional, o sea, ya ha jugado Selección Colombia, pero es muy joven. ¿Qué tú crees o cuál crees tú que es esa decisión de la MLS derrotar ese mercado y de que el jugador diga, sí voy a ir a la MLS? Sí, no, es absolutamente evidente y yo creo que aunque todavía puede haber un poquito de reserva con lo que significa como liga, como campeonato, con lo atractivo que puede resultar, esa reserva es más producto de la ignorancia, es decir, el que todavía tiene la imagen de lo que tú bien has explicado, era la Liga MLS hace algunos años, un cementerio de elefantes donde llevaban grandes figuras a llenar estadios, pero ya en algunos casos, cuando ni siquiera se podían correr o cuando estaban ya en el remate de su carrera, en la parte final de su carrera. Ahora la inversión de los equipos creo que demuestra lo que es hoy el fútbol de los Estados Unidos, el nivel de competencia. A mí me parece que tiene un componente fundamental para el negocio del fútbol, para el espectáculo, para la fiesta del fútbol, y que a veces quienes miran por encima del hombro a la MLS desde Sudamérica no tienen, y es las hinchadas, la asistencia, la capacidad de generar vínculo con el equipo de la ciudad, y los promedios de asistencia de la MLS son muy superiores a lo que vemos, por ejemplo, en este momento en Colombia. Y muchos nos jactamos de nuestra liga. Aquí en algún momento salió un ranking que decía que éramos la tercera mejor liga del mundo, que es una auténtica locura. Eso es totalmente traído de los cabellos. Pero sí, a veces nos creemos más que los demás. Y en ese punto específicamente, la MLS nos marca una diferencia grande. Y además, en cuanto a espectáculo, en cuanto a show, en cuanto a darle al espectador toda una experiencia, que aquí no pasa. Aquí la gente que va es porque realmente tiene mucho amor por su equipo, porque ir a fútbol en Colombia, además de que es costoso en algunas ciudades,
es peligroso, no hay donde parquear, hay que llegar con mucho tiempo antes, si uno no lleva el carro, conseguir transporte después del partido es complicadísimo. En Estados Unidos es toda una experiencia, tú tienes música, tienes show de medio tiempo, puedes acceder fácilmente a los antes del escenarios. partido, compartes con familia, sí, tienes toda la razón. Exacto. Entonces creo que sí, en ese sentido es muy serio lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, y yo creo que es esa transformación, no solamente la transformación de traer jugadores jóvenes a la liga, que de todas formas es un plus, porque le da más volumen, más juego, más rapidez, es hacerlo familiar, y estoy de acuerdo contigo. Hay otra cosa que es muy importante, los equipos aquí administran muy bien su dinero, no lo gastan por gastar, no se lo comen, no se lo roban, lo invierten. Y eso es muy importante para ellos mismos como para la liga también. Entonces, sí, el cambio es muy diferente. Creo que la MLS en unos cuantos años va a ser una de las top ligas. Te lo puedo decir, económicamente está muy bien. De todas formas, no sabemos qué pasa después de todo esto, pero el deporte aquí, ya la liga se está comparando. Estaba yo hablando con un compañero de aquí en los Estados Unidos que está en Nueva York, periodista de muchos años, y él me contaba que ya estamos casi ahí con el béisbol peleando. Y el béisbol era una potencia acá, y ahorita ya vamos a competir contra el baloncesto, que es otra potencia grandísima. Entonces, ahí nomás se está viendo que los numeritos están funcionando. Él es una de las ligas más grandes con más equipos en todo Norteamérica y Suramérica, o sea, Centroamérica incluyendo. O sea, es una liga que se está volviendo muy poderosa. Sí, sí, así es. Y creo que quizá lo que le falta a la MLS para ser atractiva al resto del mundo es el elemento tradición, pero eso es algo que se va cultivando con el tiempo. Si no se empieza ahora y si no se empieza a generar un producto atractivo para las nuevas generaciones, eso no va a pasar. Seguramente también en algún momento los grandes equipos del mundo, los históricos, empezaron, tuvieron sus primeros capítulos, dieron sus primeros pasos. Y de aquí a unos años, pues esos equipos relativamente nuevos para el mundo, que son los que están en Estados Unidos, ya van a tener un pasado del cual hablar y seguramente van a sumar ese elemento que le falta al fútbol de los Estados Unidos, que es el vínculo que se genera a partir de la tradición. Correcto. Aquí vamos a dar unos saludos, Julián. José Palma Jr. dice, los equipos de la MLS han comprendido lo que muy pocos equipos colombianos han descubierto, y es la planificación, es clave, correcto. Sin duda, es lo que estamos hablando, es perfectamente, exactamente lo mismo que estamos hablando. Mariel Carolina pregunta, dame un segundo, ¿debe James la edad de la liga? ¿Qué piensas? A ver, por favor, Mariel Carolina BS. Si puedes repetir la pregunta, por favor, no está muy clara. Hay unos errores ahí que no puedo leer. ¿Cuál es tu pregunta? Gente que quiera preguntar, por favor, déjenos saber, pongan sus preguntas. Nosotros las vamos a estar diciendo aquí por el video, pero no te entendí muy bien, Carolina, con la pregunta. Es una pregunta de James, es de la edad con la liga, pero no sé muy bien qué estás diciendo. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Bueno, Julián, le voy a cambiar la tortilla ahora. Vamos a hablar un poquito de la selección Colombia y Queiroz. ¿Qué te parece, Queiroz? Me parece que no ha sido fácil el proceso de adaptación al estilo Carlos Queiroz. Nosotros veníamos acostumbrados a otra cosa con José Pekerman y con los técnicos nacionales que habían estado antes de él. Yo entiendo la mentalidad europea, si se quiere, que trae el nuevo entrenador. Me parece que hay cosas interesantes, que el esquema no es malo, que en algunos partidos, en algunos momentos puntuales de la eliminatoria, por ejemplo, que es ahora el reto más grande que tenemos, puede servir, puede funcionar, pero creo que no es la única fórmula y que de pronto ese 2019 que se tuvo básicamente para preparar lo que viene ahora, porque Colombia tuvo 10 partidos amistosos en 2019 y la única competencia oficial fue la Copa América, de pronto no se exploraron tantas variantes, no digo en cuanto a nombres, porque Queiroz llamó un universo importante de números,
de jugadores, pero en cuanto a esquema no varió mucho y al final siempre insistió con el 4-3-3, con los laterales que no salen y son 4 centrales, con un volante de marca y 2 interiores, 2 hombres abiertos y un delantero centro, y creo que eso no en todos los escenarios, sino ante todos los rivales, va a funcionar. Yo realmente en este momento del proceso, digamos que soy escéptico, yo no me considero un detractor y además no me identifico con esas personas que apenas tachan a un técnico de que no les gusta, entonces ya todo lo que hace es malo y le dan y le dan y le dan. Correcto. A mí me parece que tiene cosas buenas, hay otras que no comparto y en este punto del proceso diría que soy escéptico. Ojalá nos vaya muy bien, que es lo que todos queremos con la Selección Colombia, pero no sé si se mantienen esas ideas y si no hay campo de flexibilidad, de cambiar lo que nos ha mostrado Queiroz en estos meses, si al final pues el proceso va a dar los frutos que todos queremos que dé. Estoy de acuerdo contigo, creo que la llegada de Queiroz nos aporta mucho, nos enseña mucho como tal, nos enseña de pronto algo de Europa que de pronto no tenemos aquí en Sudamérica, otro fútbol diferente, otro fútbol que sí, estoy de acuerdo con mucha gente, no estamos acostumbrados y que de pronto se nos pone algo como incómodo, entenderlo, comprenderlo, saborearlo, hasta de pronto decirle, sí se puede, ¿por qué no? Sí se puede, si nosotros tenemos el talento, sí, se nos acabó un 10, el famoso 10, el famoso pibe de Valderrama que teníamos, se nos acabó por un momento, se nos acaba con él, pero de pronto el fútbol también en la misma forma está dando esa transformación, ese cambio, y nosotros, hay veces pienso yo, que cerramos los ojos y decimos no podemos, cuando no hemos visto todavía nada. O sea, creo que hay que darle la oportunidad. Dios quiera, como tú lo dices, que le vaya muy bien. Eso es lo que todos esperamos. Si no, hemos aprendido una lección de cómo de pronto manejar un partido que no necesitemos un 10, sino que necesitemos un 4-3-3. Sí, yo, como te decía, creo que en algunos momentos puede funcionar. De todas maneras, sí, me parece un error darle la espalda a los jugadores talentosos. Carlos Queiroz no ha demostrado con la contundencia que nosotros quisiéramos ver la necesidad de jugar con James Rodríguez. Y a mí eso no me parece malo. Es que dicen, bueno, es que no podemos depender de James. Sí, está bien. Hay que buscar alternativas para cuando James no esté. Pero cuando James esté, hay que ponerlo, porque no tenemos otro jugador con esas características, con esas condiciones, y hay que llamar a los talentosos. Yo creo que un jugador como Juan Fernando Quintero, con el fútbol que tiene, debe estar en la Selección Colombia. Incluso en el remate del proceso anterior, cuando jugaron juntos, fue cuando mejor se vio Colombia, y por lo que dice Queiroz y por el esquema que nos muestra, yo hoy veo muy complicado que vayamos a tener la posibilidad de verlos a los dos juntos, pero ya el proceso anterior nos dejó lecciones que deberían aprovecharse en ese sentido. En el Mundial, el partido ante Polonia, jugaron James Rodríguez con Juan Fernando Quintero y ha sido uno de los mejores partidos de los últimos años de la Selección Colombia. Entonces, yo coincido contigo que hay que estar dispuestos a aprender, a escuchar. Seguramente hay cosas muy buenas, hay cosas que a mí me gustan. Yo, por ejemplo, lo de Juan Guillermo Cuadrado como interior lo he defendido, no es donde más me gusta verlo, pero a mí me parece que funciona y que Juan Guillermo como interior por derecha ha hecho su labor, ha tenido buenos partidos y eso se lo tengo que sumar a Queiroz. La llegada de nuevos jugadores como Jairo Moreno, que está peleando ahí el puesto de interior por izquierda con Mateus Uribe, se lo suma a Queiroz. Pero sí darle la espalda a los jugadores talentosos sí me parece que es un error, y si nosotros tuviéramos 10 como James Rodríguez o tuviéramos 5 como Juan Fernando Quintero, está bien, pero no los tenemos, no tenemos jugadores de esas características hoy en el universo de posibles convocados a selección. Estoy de acuerdo contigo, no creo que vayamos a ver esa posibilidad de verlos juntos, de ver a los dos zurdos juntos en una cosa que nos encantaría a un 99.9 de los colombianos. De pronto ese 1% es Queiroz y él no lo ve así por su esquema. No creo que vaya a cuadrar mucho ese esquema. Me hubiera gustado que Queiroz de pronto en estos partidos que tuve de preparación lo hubiera intentado, pero James con sus lesiones, Quintero estaba con el River, también no podía venir, se complicó el asunto y no pudimos.
La pregunta de Mariel Carolina BS, porque no me quiero ir sin esa pregunta, ella dice, ¿debe llegar James Rodríguez a la liga de la MLS por su edad? Bueno, yo realmente creo que es una posibilidad real para James. Yo, por más de que no haya o que haya crecido mejor la liga como lo estábamos mencionando ahora y que sea atractiva, todavía por esos elementos puntuales que mencionábamos, creo que no está al nivel de las ligas europeas y creo que James todavía tiene fútbol para estar al primer nivel, para estar en el primer mundo futbolístico, que son para mí las 5 grandes ligas de Europa. Yo creo que en algún momento puede pasar, incluso ya se ha hablado de un interés del equipo de Beckham, del Inter de Miami, del que hablábamos ahora, por llevar a James Rodríguez. Tienen el dinero para llevarlo, tienen la estructura, tienen el proyecto, y yo creo que en algún momento va a haber una oferta muy seria que va a poner a pensar a James Rodríguez si irse al fútbol de los Estados Unidos. Espero que todavía no, porque aunque viene creciendo la MLS, todavía no está en el nivel de las ligas de Europa y creo que James tiene fútbol para estar todavía en las ligas de Europa. Estoy de acuerdo contigo. Creo que a James todavía le falta unos añitos más en Europa por dar de lo que él tiene, que es el fútbol de él. Pero cuidado, Julián, porque una sorpresa nos puede dar de pronto el Inter Miami con una buena propuesta, con un buen material que tiene. No tiene un muy buen equipo, todavía está armándolo, pero Miami es muy atractivo. Estados Unidos es muy atractivo. La edad que tiene, de pronto él ya quiere acercarse más a la familia, está muy alejado allá. Selección Colombia la tiene más cerca. Hay muchos factores que de pronto puedan cambiarse. Estoy de acuerdo. Creo que la mentalidad de él ahorita, en este mismo momento, es de quedarse un ratico más allá y decirle a Beckham, déjame intentar una vez más, y si esto no pasa, pum, salto el charco otra vez de vuelta y me voy para Miami. Bueno, estamos acabando. Te agradezco mucho y vamos a dar unos saludos por aquí. Ya vi que entró por ahí Miguel Bautista, nada menos y nada más, el doctor y Miguelito, personaje, nuestro amigo, nuestro colega. ¿Alguna anécdota que te haya pasado con ese artista? No, con Miguel me han pasado muchas cosas. Es mi compañero de viaje de Selección Colombia. Hace poquito hacíamos la cuenta, yo no sé si él la tenga, a mí ya se me olvidó, pero sacábamos la cuenta de cuántos kilómetros hemos recorrido juntos, cuántas millas, y eran un montón, realmente eran un montón. Pero no, con Miguel hemos pasado momentos muy buenos y muy malos. Quizá el más gracioso de todos lo vivimos en Yokohama, antes del partido amistoso de la Selección Colombia ante Japón, que fue el primer partido de Carlos Queiroz a propósito. Correcto. Nosotros estábamos en el estadio, fuimos el día anterior a la rueda de prensa de Carlos Queiroz, el entrenamiento de la selección. Yo tenía que hacer pruebas también de la conexión de radio para la transmisión del día siguiente, y cuando salimos estábamos con Miguel, estábamos con Santiago González, que en ese momento trabajaba con él, y yo, estábamos los tres. Y salimos a una autopista y los taxis no paraban, y estirábamos la mano y los taxis pasaban y pasaban, y finalmente apareció una persona, no sé cómo se hizo entender porque tampoco hablaba inglés, pero finalmente pues se dio a la maña de decirnos que en ese lugar no nos iba a parar ningún taxi porque era una autopista y ahí estaba prohibido. Entonces empezamos a caminar hacia un barrio, nos metimos a un barrio tratando de encontrar un taxi. Finalmente conseguimos un taxi. Era un señor muy, muy mayor, se veía muy mayor, y él fue el que nos paró, nos subimos al taxi. Yo le mostré el nombre del hotel en el celular y él no lo reconoció, él no hablaba nada de inglés, y lo que yo le estaba mostrando, pues en nuestro alfabeto, con nuestras letras, él no lo entendía, era como si a nosotros nos mostraran algo en japonés, y al ponerlo yo en el traductor de Google, traducía otra cosa, él como nos hacía señas de que eso no era un lugar. Entonces, finalmente, y después de tratar de explicarle durante un rato, alguien sacó un mapa y empezó como a enseñarle, y el señor se quedó mirando y le daba vuelta y lo subía. Y hubo un momento en el que se quedó mirando así el celular y se cogió la cabeza y dijo, ¡ay, Malika! Y pues claro, los tres soltamos la carcajada. Claramente no significa la expresión que puede significar en español,
pero Claro, y fue muy coincidió. chistoso, fue muy chistoso. Miguel iba adelante, Santiago y yo íbamos atrás y Miguel no se reía porque a él le daba pena y yo creo que le Pena. daba angustia también de que el señor nos fuera a bajar por todo lo que nos había costado Claro. encontrar el taxi. Pero Santiago y yo íbamos atrás y no podíamos respirar de la risa, era muy chistoso. Y cuando llegamos al hotel nos bajamos, le pagamos al señor, subimos a la habitación y apenas subimos a la habitación uno de los tres volvió y dijo, ay, Malika, y otra vez nos reímos como 10 minutos. Fue muy chistoso, en medio de ese momento de tanta tensión que estábamos viviendo porque no sabíamos dónde estábamos No. en Japón, no nos podíamos hacer entender, era muy tarde, no sabíamos si el barrio en el que estábamos era peligroso o no, necesitábamos llegar rápido a editar, fue un momento de mucha tensión y el ay Malika del viejito japonés, sin ninguna duda Literalmente que nos... estaban chinos ustedes allá. Sí, Literalmente estaban y, y ahí está diciendo que lo que comían era arroz con huevo, es lo que está diciendo Miguel. no, allá comimos de todo también, hasta unos pececitos vivos nos dieron en un evento que hubo en Shibuya. Fue una experiencia inolvidable, sin ninguna duda, ese viaje a Japón. Julián, empiezas tu nuevo proyecto con ESPN. ¿Cómo te sientes? Bien, muy emocionado, era algo que hace rato tenía en el corazón, algo que hace rato tenía puesto en oración y pidiéndole a Dios pues que siempre se diera todo en sus tiempos, como le pido que sucedan las cosas en mi vida. Y muy emocionado estar en ESPN, que como su apellido lo dice, es el líder mundial en deportes, es algo que me emociona muchísimo y que me hace sentir sobre todo agradecimiento de lo que Dios me ha permitido vivir en esta carrera. Extraño la radio, por supuesto, un poquito, pero lo que estoy viviendo y lo que estoy aprendiendo ahora en el mundo de la televisión es maravilloso también y le doy muchas gracias a Dios y a la cadena pues por poner sus ojos en mí, por confiar en mí para este proyecto. Oiga, Julián, aquí ya entre nos, pues aquí ya saliéndonos después de la entrevista, ¿a usted no se le dio como que en la radio, bueno, usted no se ponía la ropita con su corbatica y el cinturón que le hiciera el mache con los zapatos y el reloj con el cinturón y ahora como que, ay, jue madre, me va a ver un millonado de gente, tengo que vestirme mejor. Ese cambio Claro. de ir a la radio, porque a la radio literalmente aquí yo hago la radio y bueno, uno se viste, sí, se viste normal, pero ya viéndole en la televisión, pues ese cambio. ¿Te ha dado duro? ¿Te ha dado fácil? ¿Cómo fue ese cambio? Salir al mall, salir al centro comercial y decir, bueno, ¿ahora qué compro, papá? Realmente lo he disfrutado. Sí, por supuesto, ha sido un cambio y se ha necesitado una inversión, pero lo he disfrutado mucho. Tengo la bendición de contar con mis papás también. No vivo con ellos están en Ibagué, pero ¿Ok? mis papás muy pendientes de todos los detalles y dando consejos. Y cuando vienen aquí, camine, compramos un blazer o compramos una Sí. camisa. Mi prometida también ha estado muy pendiente de eso. Marcela ha estado como muy al tanto de todos los detalles. Eso no te combina, mejor ponte otra correa. Sí. Un día llegué a la casa también y había un traje colgado en el closet que había comprado ella para mí. Entonces, digamos que lo he disfrutado porque estrenar es chévere. Y bueno, porque me ha permitido también recibir detalles y recibir el cariño de mi familia. Bien, Julián. Bueno, te felicito. Dios te bendiga. Como te lo dije al principio de esta entrevista, tienes un camino muy grande. Vas a ser muy grande. No te olvides de mí, por favor. O sea, de los pobres nunca te olvides. No, yo sé que y tienes una familia con muchas bendiciones. Tu futura esposa, sé que está muy pendiente de ti. Sé que ella también es periodista, o sea que comparten algo que es lindísimo entre ustedes. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Ese proyecto de ESPN es grandísimo. Creo que tomaste una buena decisión y la mejor deseos desde aquí es de Estados Unidos. Tú sabes que tanto como Miguel y tú se me metieron aquí en el corazón y Miguel tanto lo sabe, él sabe que yo lo amo y lo adoro también a él, como te adoro y te amo a ti. Lo que necesiten aquí, me dejan saber. Mi casa es su casa, literalmente mi casa es su casa, así como un día yo compartí con ustedes
en un carro ahí mientras llovía afuera de ese estadio a todo y compartíamos los tres. Después manejé de un lado al otro sin importar, sin tener nada a cambio. Ese soy yo. Y mi casa está abierta. Aquí mi esposa les manda saludos. Tengo una niña que está bien chiquitita y les manda saludos también. Muchas gracias, Julián, por esta entrevista. La pasé espectacular. Aprendí muchísimo y hablamos de lo que más nos gusta, de lo que más nos hace falta en este momento, que es el fútbol. Así es, hermano, ¿no? Muchas gracias a ti por la invitación, por la amistad, por la hospitalidad cuando hemos tenido la posibilidad de estar en ese que ahora también es tu país. Y bueno, sabes que cuentas también con nosotros para lo que necesites y ojalá Dios y el fútbol nos den la posibilidad de encontrarnos otra vez alrededor de la Selección Colombia. Sí, señor, así va a ser. Julián, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, hermano. Y que la pases gracias. bien. Un abrazo. Chao, Chao, amigo. Gracias. Bye.